Como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Leo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo súper bien. Las lecturas que estoy haciendo son lecturas más que todo, digamos, mezcladas, muy mezcladas, con el tarot bendito y también con el oráculo de Lenormand y algunos otros oráculos. Y déjame decirte que te tengo algunas noticias. Vamos a decirlo así. Fíjate tú esto. Esta personita del pasado quiere saber las cuestiones, lo que está pensando esta persona del pasado. Efectivamente, la carta del 2 de bastos que me está diciendo que esta persona está pensando, analizando la posibilidad de una vuelta. Aquí no te preocupes, que aquí hay muchísima esperanza. Mira esto, esta es la carta de Lenormand, la carta de la esperanza. La esperanza es la última que se pierde, es la última, es lo último que tú puedes estar imaginando es en una desesperanza. Todo lo contrario, la esperanza es la última que se pierde. Y mira, esta persona definitivamente, yo no voy a decir ya que esta persona ya con esta energía ya está regresando, ya está viniendo, ya tiene las maletas en la puerta, ya está tomando el primer avión. No, sencillamente es, como dice, la carta en la que está analizando qué posibilidades pueden haber si realmente regreso yo con Leo, dice esta persona. ¿De acuerdo? Ahí se está viendo que definitivamente quiere como darse quizás también para sí mismo o para sí misma una oportunidad. Estas son cuestiones que de verdad son de pensar. Quizás a lo mejor esta persona se ha dado cuenta que definitivamente vale la pena probablemente el pensar en volver. Pero también te digo que la otra carta que tiene esa persona es la carta del Rey de Pentáculos invertida, en donde me está diciendo, sí voy para donde Leo, sí voy, sí me voy a ir. Y mira, Lenormand te dice que va a haber también aquí una reunión. Vas a tener una reunión con esa persona, vas a discutir con esa persona algunos acuerdos, te va a llamar, te va a decir tantas cosas, muchísimas cosas van a hablar, y sí que te digo que muy probablemente esto pueda llegar. Mira, el tarot, el tarot te está dando como consejo, o te va a decir, te está diciendo, te está vaticinando que aquí va a haber luchas por la relación. Esta persona va a venir a luchar por la relación, en todo caso. Esta persona está viendo aquí, mira, yo te mostré aquí el 2 de bastos, que es, estaré pensando en volver otra vez a la relación. Y aquí se está viendo donde está ya ahora replanteando la situación. Esto se va a dar después de que ya se acabe un poco ese dolor que pueda haber, que pudo haber habido en la relación, cuando ya las cosas estén más calmadas, cuando ya se acaben los rencores, en dado caso de que hayan habido, esta situación se va a volver otra vez a recomenzar. Veo aquí también la carta del amor, la carta de Cupido, donde dice que va a haber un recomienzo. Aquí este es el resultado final. Resultado final es Cupido con un reencuentro. O sea que definitivamente, mi querido Leo, espera lo mejor de lo mejor. Hay mucho que pensar, eso sí. Necesitas bastante que pensar sobre la situación, cómo vas a recibir esta persona, qué es lo que realmente esta persona te puede dar, cuáles son los planteamientos que esta persona te está dando, cuáles son sus alegatos, para que volvamos otra vez a comenzar, o para que realmente tú te des cuenta si realmente vale la pena. Porque te digo una cosa, siempre lo he dicho, yo puedo decirte, sí, va a venir. Y de paso, aquí están saliendo 4 cartas derechas. Yo te puedo decir, claro que sí, claro que va a venir, por supuesto, claro, claro, espéralo. Pero, ¿cómo va a venir? Es que realmente vale la pena que vuelva. Porque a veces no vale la pena que vuelva la persona. Porque a lo mejor va a hacer más daño que felicidad, ¿verdad que sí? Pero aquí es donde tú tendrás que poner tus puntos. Aquí es donde tú tendrás que poner tus cláusulas. Aquí
a pesar de que esa persona viene a reunirse contigo, quiere algo ya más sólido, quiere algo de verdad, se va al futuro. Esto es lo que se va a producir. Este emperador es alguien, palabra cierta, alguien que de verdad viene sólido, plantado, sin más nada que decir, sino quiero la relación en sí. Me he dado cuenta de muchas cosas, hemos analizado y me he dado cuenta. También puede ser alguien nuevo que pueda estar llegando a tu vida y que viene con todas las de la ley, probablemente, porque las cartas en verdad están saliendo bastante auspiciosas para el amor, para las vueltas, para el romance. Pero sí que te digo que es también de tu parte, poner mucho de tu parte, de sí, cómo va a entrar esta relación. Porque si no ve respeto, si no ve que tú estás vestido o vestida con tu traje de luces, como decir, de valores, digamos, o de amor propio, si se quiere, esta relación entonces podría devalorarse en cualquier momento. Olvídate que eso es así. Por muy respetuosa que sea esa persona, pero si ve en ti que no hay ese respeto, o que ve en ti que tienes cierto comportamiento que no es el adecuado, esta persona definitivamente no, lo menos que va a tener para ti será un respeto. Perdóname que te lo diga, pero así es. Entonces veo aquí que en Lenormand también está el bouquet, la carta del bouquet, regalo, alegría, felicidad, ser felices. Veo aquí para ti, mi querido y adorado Leo, que viene un recompongo, viene una persona, va a regresar esta persona y va a venir como nueva, como que si nunca se han conocido, digamos, como vamos a empezar desde cero. Y sí que te digo con toda la esperanza del mundo, ese nuevo amor o ese Cupido va a volver otra vez a flecharlos y otra vez empezamos empieza la rueda de la fortuna a girar otra vez. Y sí, se ve que aquí va a haber lucha, se va a luchar por el amor, se va a querer consolidar, se va a querer cuidar el amor como debe ser. Ahora sí, realidad, aunque no me veas, estoy haciendo lo necesario para reunirme contigo. Oye lo que te están diciendo, ¿ah? Mensaje de amor y confesiones. Ahí te estoy dejando yo pues esa lectura, mi querido y adorado Leo. Y por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Honestamente, me gustó mucho esta lectura como quedó. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.